Arena, desierto, viento, agua, los faraones. De la tumba de la civilización llegaron hombres y mujeres venerados como dioses en la tierra. Guiaron a su gente durante una época de gran creatividad, misticismo e intelecto, que constituyó una de las mayores culturas del mundo. Durante 3000 años gobernaron en el antiguo Egipto y construyeron grandes monumentos para ellos y sus dioses. Las pirámides de Gizeh, la Esfinge, los templos de Abidos, el Valle de los Reyes. Sus nombres reales, Ramsés, Cleopatra, Keops y Tutankamón, aún resuenan con poder legendario, riquezas, conquistas y escándalo. Hubo faraones cuyas vidas están ahora enterradas en el misterio. Sus nobles tumbas contenían tesoros jamás igualados. Sus palacios han resistido milenios, construidos por los mejores arquitectos, artistas y expertos jamás sabidos. Descubra por qué se creía que este faraón era un herético que llevó su país al caos. O por qué este otro se llamaba Napoleón del antiguo Egipto. Y cómo un niño se convirtió en la figura más poderosa con 6 años. Los faraones, con ojos esculpidos en piedra, miran hacia el futuro. Sus caras encierran expresiones que transmiten un poderoso legado a los que les miran. Sus cuerpos, envueltos en lino, han viajado a través del tiempo y sus espíritus se reflejan en innumerables esculturas, dibujos y jeroglíficos. Más que realeza, los faraones eran un antiguo vínculo entre los mortales y los divinos. Sus poderosos logros inspiran temor y maravilla. Sus monumentos parecen ser huellas de los mismos dioses. He aquí los secretos de una raza de reyes dioses cuyos nombres resuenan a través de los siglos. Los grandes faraones. En contraste con la moderna ciudad de El Cairo, encontramos la meseta de Gizeh. Su vasto complejo funerario incluía las pirámides de los faraones Keops y Kefren. Eran grandes monumentos dedicados al poder de sus constructores, pero también indicaban el final de una época. Después de casi 200 años construyendo grandes pirámides, el último faraón en Gizeh construyó una pirámide que no llegaba ni a 1/3 del tamaño de sus vecinas. Los expertos aún siguen preguntándose ¿por qué? Egipto, faraones, segunda parte. El año 2532 a.C. anunció el gobierno del faraón Micerino. Micerino, que pertenecía a una familia de gobernadores, fue el quinto de su familia en heredar el trono durante la llamada Cuarta Dinastía. Hijo del faraón Kefren, Micerino probablemente heredó un reinado en que los colosales proyectos de construcción de sus antepasados habían puesto a prueba el poder de la autoridad real. El coste de reclutamiento y manutención de cientos de miles de obreros para construir las grandes pirámides quizás sería demasiado alto. El historiador griego Heródoto dejó constancia de que durante 106 años Egipto vivió sumido en la miseria debido a la clausura de todos los templos ordenada por Keops y Kefren para ganar más horas de trabajo. Retando los mandatos de su padre, se dice que Micerino reabrió los templos para que su pueblo volviera a la libre veneración. Los retratos de piedra que Micerino esculpió de sí mismo representan su bondad.
Aquí se encuentra con la favorita de sus 3 esposas, Cam Erer Napti. En una muestra inusual de humanidad y compasión, su mujer le pasa un brazo por la cintura mientras reposa una de sus manos en el brazo del faraón. Según la leyenda, el benévolo gobierno de Micerino suponía una ofensa a los dioses. Estos habían decretado que el pueblo de Egipto debía estar oprimido durante 150 años. Los 2 reyes anteriores lo sabían, pero Micerino no. He was a good king, and he upset the gods because he was going against their prophecy. So they therefore said, in their revenge, if you like, right, we will just allow you to live for 6 years, and then we shall revert to the mayhem of the previous reigns. Well, Menkaure wasn't happy with this, and he decided that he would endeavour to cheat the gods. And the legends tell us that he called for the candles to be brought, and they were lit at night, so he lived night and day. De esta forma, Micerino podía doblar el tiempo que le habían concedido para gobernar Egipto con sus buenas intenciones. El faraón Micerino gobernó a la luz de las velas durante 28 años, hasta el 2505 a.C. Su pirámide es muy pequeña, aunque hubiera tenido tiempo de construir una mucho mayor. Los expertos no conocen sus razones. ¿Fueron razones económicas o se dudaba del poder del faraón? Menkaure's pyramid is the smallest of the 3 at Giza. And it is really hard to know why that's the case. His reign was not very long, but we know of pharaohs who had relatively short reigns who still built very large monuments. And I think the reason why there's this variation is not something spectacular like a weak pharaoh. I think that basically the scale was not so important as the monument itself. También se ha dicho que la elección de los materiales para construir la pirámide le llevó a esta decisión. We don't know why the Pyramid of Menkaure is the smallest of the 3 at Giza. It may have had to do with a desire to incorporate more hard-to-work stone. In other words, the lower part of his pyramid was certainly intended to be cased with granite, which is certainly harder to work and more difficult than limestone, which is the primary building material of all the rest of the pyramids. But there really is no answer to that question. There is no answer to the question of why Khufu's is the largest, or why Khafra's is precisely the size it is. Lo que sí es cierto es que el gobierno del faraón Micerino provocó el final de la 4ª dinastía. Marcó el inicio de una época de cambio, protagonizada por una nueva línea de faraones. En el 2498 a.C., la 5ª dinastía del antiguo Egipto empezó con el reinado del faraón Userkaf. Userkaf, cuyo nombre significa «su alma es poderosa», era nieto del faraón Keops. Logró asegurar su reinado casándose con la hija del faraón Micerino. Userkaf estuvo en el trono poco tiempo, pero lo bastante como para rehusar la tradición de sus predecesores enterrados en las pirámides de Gizeh y para construir la suya en Saqqara. Esta pirámide, ahora en muy mal estado, se encuentra a la sombra de la pirámide escalonada de Zoser. El faraón Userkaf inició también un culto de veneración al sol. El templo que construyó fue destruido hace tiempo, pero los expertos han recuperado una descripción del legado de los templos solares que le siguieron. The Sun Temple of Userkaf, like the others, consisted of a ben-ben or obelisk, the symbol of the sun, which sat on a podium, and in front of it was a large courtyard with an altar or offering place. And they seem to have undertaken offerings to the sun at that site. And these sun temples may have also been very closely connected with
expressing the direct association of the king and the sun god, because in the afterlife, the king became directly associated with the sun god. La quinta dinastía de gobernadores egipcios duró 150 años. Su último faraón se llamó Unas. Al igual que sus predecesores, construyó su pirámide en Saqqara y la llamó la Pirámide de los Bellos Lugares. El exterior de la construcción está muy deteriorado, pero en el interior aún se conservan las primeras palabras escritas en una pirámide. Se trata de los llamados textos de las pirámides. Estos jeroglíficos encierran una serie de hechizos que debían ayudar a Unas en su otra vida. Los viejos escribas anotaron en papiros las palabras que se encontraban en las paredes. Estos escritos, ilustrados meticulosamente, se dieron a conocer como el Libro de los Muertos. Llegó a ser uno de los libros más preciados de la antigua cultura egipcia y se convirtió en una guía para la otra vida, leída y recitada durante 2000 años. Rey Unas, su existencia es para toda la eternidad. Su esencia está en el cielo, su cuerpo en la tierra. El corazón de Unas estará para siempre entre los seres vivos de la tierra. La quinta dinastía finalizó con la muerte del faraón Unas en el 2345 a.C. El siguiente faraón se llamó Pepi y perteneció a la sexta dinastía. Una estatuilla de Pepi hecha de alabastro nos da a conocer que, al igual que sus predecesores, el faraón se sentía unido al dios halcón, Horus. Sin embargo, el halcón se encuentra sobre el respaldo del trono de Pepi. El dios Horus mira hacia una dirección distinta de la del faraón. Las inscripciones de la época de Pepi nos cuentan que la clase alta se iba enriqueciendo y contaba cada vez con más influencia. El poder absoluto del faraón se volvía inestable y su reinado iba camino del desastre. Esta estatua de Pepi I le representa en el apogeo de su reinado, que duró 50 años. A su muerte, en el 2283 a.C., subió al trono un niño de 6 años, su hijo Pepi II. El nuevo faraón era un niño llamado Pepi, como su padre. Con solo 6 años, Pepi II se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Pero, ¿qué podía ofrecer un niño de 6 años a un país en crecimiento? There were a few examples of pharaohs who came to the throne very young, such as Pepi II, who was probably only about 6 years old when he came to the throne. And what a 6-year-old pharaoh did was he did what he was told. You can bet that even though he was considered to be divine in nature and theoretically holding the supreme political power, there would be a council of advisors who would actually run the kingdom until he came of sufficient age to be really regarded as a pharaoh. El joven faraón tuvo mucha influencia. Durante su reinado realizó una expedición comercial hacia Asuán. A su vuelta a Egipto, el gran rey Pepi, que contaba entonces con 18 años, supo que habían capturado a un pigmeo. Vuelve ya hacia la corte. Debes traer al pequeño con vida y con buena salud para que su corazón disfrute como rey del Alto y Bajo Egipto. Cuando vuelva contigo en el barco, déjalo en manos de gente de confianza para que le cuiden y no se caiga al agua. Si llegas a la corte y el pequeño sigue con vida, mi majestad te hará los honores. Even a child pharaoh would be treated with enormous respect, and certainly any requests he had
people would try to put them into effect and would record them, because from their point of view, he is already manifesting the divine aspect of a pharaoh. And even though in the real world of politics they're keeping a tight hold on things, in terms of his personal life, they're certainly going to interpret it as a manifestation of the divine aspect of rulership and to indulge him in what he wants. Durante el reinado de Pepi II, al final de la sexta dinastía, la autoridad faraónica se desintegró. Existen pruebas de que varios administradores se declararon independientes. Se puede deducir, a partir de las pruebas escritas, que se estableció otro tipo de régimen. Los nobles son miserables y los pobres felices. En los cuellos de las esclavas relucen el oro, la plata y la turquesa, mientras las señoras se pasean envueltas en trapos. Aquel que una vez no tuvo ni sandalias es hoy poseedor de grandes tesoros. El gobierno dejó de existir en Memphis. El rey agotó sus tesoros con los regalos que hizo a los nobles. Con la muerte de Pepi II en el 2180 a.C., el reinado de Egipto se colapsó. Durante más de 1000 años, las tierras del Nilo acogieron y respaldaron a la civilización egipcia que había nacido en esta zona. Hacia el año 2180 a.C., los egipcios ya habían realizado obras maravillosas en arte, ciencia y tecnología. En lo que a arquitectura se refiere, las pirámides habían superado a los primeros mastabas. El arte de la escritura había crecido desde una simple escritura en la pared a los textos en las pirámides. En esta época, llamada el Antiguo Imperio, se constituyó la base sobre la que se evaluaron los logros posteriores. Rodeados de esplendor natural y de maravillas, los historiadores cuentan que los egipcios se habían convertido en gente servicial. Con el reinado de Pepi II, que había heredado el trono siendo niño, empezó un proceso que acabó con una ruptura en el país en el año 2184 a.C. Vino luego un periodo de transición que duró 40 años y 4 dinastías. Se desconocen las razones exactas de este declive. Los escritos antiguos no hablan de este oscuro periodo, a excepción de un poema, del que ha sobrevivido una parte en papiro. Ahora, las cosas se hacen como nunca se hicieron antes. Los mendigos han robado al rey, enterrado como un halcón. La pirámide está vacía. Ahora, la tierra ya no tiene un reinado, por culpa de los que ignoran la tradición. Documentos encontrados en la región de Heracleópolis cuentan que algunos reyes gobernaron de forma temporal en el Bajo Egipto y dividieron de nuevo el país en dos zonas. El gobierno del Alto Egipto se ubicaba en la recién fundada ciudad de Tebas. Los antiguos describieron esta época de inestabilidad como 70 días de 70 reinados. Este periodo de caos duró casi 200 años. Después del caos del antiguo imperio, emergió de nuevo la figura del rey. Mentuhotep fue el primero en reunificar Egipto. Este faraón se describía a sí mismo como el unificador de las dos tierras. Durante su reinado hubo luchas y campañas militares que destruyeron las ciudades que habían osado amotinarse contra su gobierno.
Mentuhotep I is really one of these very dynamic rulers of Egypt, really one of the greatest pharaohs, because he comes at a time when Egypt was divided internally, politically fragmented. And during his reign, he succeeded in reunifying Egypt and laying the groundwork for this period during which Egypt again becomes highly organized and centralized, and the kingship becomes very powerful. El faraón Mentuhotep gobernó desde Tebas, que era entonces capital de Egipto. Este lugar sería conocido más tarde por los templos de Karnak y Luxor. En la época de Mentuhotep, Tebas era una ciudad grande y poderosa. Los antiguos la llamaban la ciudad de las 100 puertas. Por sus construcciones, Tebas representó la estabilidad y prosperidad que tuvo Egipto bajo el gobierno de Mentuhotep. Pero Mentuhotep, a diferencia de sus predecesores, no se consideraba un dios y no construyó una pirámide sino un templo mortuorio con un nuevo estilo, en uno de los más impresionantes lugares de Tebas, Der el-Bahari. El complejo que se encontraba entre las rocas era una mezcla entre una mastaba tradicional y una pirámide. Las tumbas de este estilo confirmaron el poder que poseía Mentuhotep como gobernador, mitad divino, mitad mortal. Bajo el templo se encontró una estatua de Mentuhotep de proporciones mayores que las reales y que representa al faraón sentado con sus ropas del Set, las mismas que llevó en la fiesta de su rejuvenecimiento. Cerca del templo se descubrió una inscripción de su reina, Kawit, donde aparece con una sirvienta que la está peinando. Aquí se representa a la princesa Hashait que, relajada, disfruta de la fragancia de una flor de loto. Estas escenas dan fe de un periodo de paz y estabilidad, una época reinada por un faraón que cambió para siempre el modo de gobernar en Egipto. Perteneciente al año 1878 a.C., esta figura de cara demacrada representa al heredero del trono del antiguo Egipto, Senusret III. Sesostris III is really well known because of the large number of portrait statues which we have from him. They're very vivid and tend to present an image of the king as possibly taking the role of kingship very seriously, interested in presenting his image as a wise and careful ruler who is really concerned with maintaining the strength of the kingship. Senusret significaba hombre de poder. Esta figura no representa a Senusret como a un dios, como era habitual en los faraones anteriores. Las estatuas de Senusret III le muestran con una expresión natural y real. Las pestañas pobladas, las arrugas en la cara y la boca de labios finos representan las penas y preocupaciones de un fuerte líder militar. Sesostris III is very much remembered as a pharaoh who had a strong interest in the military, and particularly his activities in Nubia testify to his interest in extending the power of Egypt and maintaining its borders. Senusret III desarrolló un sistema de fortalezas que los egipcios habían establecido en la Baja Nubia, ahora el norte de Sudán. En esta zona podía conseguir materiales de construcción y extender así la influencia hacia la frontera sur de Egipto. The area of Upper Nubia during that time was the center of a very powerful culture which we know as the Kerma culture. Sesostris III really was interested in maintaining Egypt's border against the Kerma culture. Un fragmento de piedra conserva la descripción que hizo el faraón de su campaña.
Fijé mi frontera más al sur de lo que lo hicieron mis antepasados. Aumenté mis legados. Capturé a mujeres y a trabajadores que guardaban sus bienes y cuidaban a sus rebaños. Me llevé su grano y luego les combatí. Muchas de las riquezas que consiguió en Nubia se destinaron a la construcción de templos en Egipto. En la capital, Tebas, Senurret alzó templo dedicado al rey Montu, antiguo señor egipcio del arte militar. Pero este edificio fue destruido. La confianza en los dioses y en el poder de la guerra fueron efímeros. En 200 años, el orgulloso pueblo de Egipto fue invadido. Egipto volvió a ser una tierra de tensiones. No se han encontrado monumentos en honor a sus gobernadores, ni tampoco retratos de ellos, pero sí escritos antiguos que aseguran que en el 1663 a.C., Egipto estuvo controlado por reyes de origen semita. Estos faraones se llamaron Hyksos. We don't know the exact process by which the Hyksos took over the country. It appears at the moment that possibly it was partly by infiltrating into the delta and increasing their numbers. There may also have been an actual invasion component, although this is still somewhat debated. Si es verdad que realizaron una invasión, los Hyksos probablemente lo hicieron con mejores armas, como el arco compuesto. Además, dieron a conocer el carro y el caballo al pueblo egipcio. Este tipo de vehículos se llamaron los barcos que navegan por el desierto. Existen pruebas de que utilizaron estos objetos para saquear el centro cultural y político de Egipto, Memphis. Como resultado, surgió la 16ª dinastía, una dinastía formada por gobernadores extranjeros que duró 108 años. They didn't like this. It caused a profound impact on the Egyptian psyche. And when the Egyptians roared back with control of their country, they seem to have driven the Hyksos out with what I can best characterize as a never again attitude. They did not like being controlled by foreigners, and they did not want it to happen again. Cuando consiguieron expulsar a los reyes extranjeros, los egipcios fueron testigos de un nuevo imperio que se inició en la ciudad de Tebas. Los faraones del Imperio Nuevo se consideraban dioses. Sus grandes templos y monumentos han resistido 3000 años en Egipto. Este nuevo imperio marcó el inicio de la 18ª dinastía. Esta empezó en el año 1570 a.C. con el faraón Amés. Aquí se representa en un ritual de baño o ceremonia de purificación. Se cree que Amés emplazó las fronteras de Egipto en Siria y Nubia para poder mantener el país a salvo de los invasores. Su hacha de oro representa su proeza militar. Aquí le vemos golpeando al enemigo. Aunque la tumba de Amés fue saqueada y robaron todos sus tesoros, la momia permaneció intacta. Gracias a ello, podemos ver la cara del faraón que gobernó durante la primera época del nuevo imperio, el faraón Amés. Tutmés I, su sucesor, también se conserva gracias a la momificación. Tutmés inició su gobierno en el año 1535 a.C.
Aunque su reinado fue corto y duró solo 6 años, el faraón Tutmés I realizó una serie de brillantes campañas militares. Gracias a ellas, la frontera sur de Egipto llegó hasta las tierras de Nubia, que eran ricas en minerales. En Abidos se encontró una inscripción del faraón en la que se recuerdan estas hazañas. Establecí las fronteras de Egipto muy lejos, hasta el lugar donde muere el sol. Y hice de Egipto una tierra superior. El nombre Tutmés significa hijo del dios Tot, un homenaje al dios egipcio de la luna y la sabiduría. Antes de morir, en el año 1518 a.C., después de un reinado de 6 años, Tutmés le puso a su hijo su propio nombre. Fue el faraón Tutmés II. Las familias reales egipcias eran las únicas que consentían el matrimonio entre hermanos. De esta forma, mantenían a salvo la línea de sangre real y el derecho al trono. Por esta razón, Tutmés II se casó con su hermanastra Hatshepsut, cuyo nombre significa la dama principal. Tutmés II y Hatshepsut gobernaron como rey y reina durante 40 años. Como faraón, fue solo la sombra de lo que había sido su padre. El reinado de Tutmés II vivió pocos sucesos importantes. Cuando murió, con 30 años, surgió un gran problema en la familia real. El único heredero hombre que había apadrinado era un joven niño que no tenía ni 12 años. La madre del niño se llamaba Isis. El niño se llamó Tutmés III. It was this individual, who was, of course, the nephew of Hatshepsut, who had the closest claim to the throne as the most immediate male heir of the deceased king. However, apparently because he was fairly young, Hatshepsut was able to have herself installed as a regential figure and to rule in a co-regency with him for over 2 decades. Después de 2 años de gobierno junto a Tutmés III, Hatshepsut se coronó faraona. En el año 1498 a.C. empezó a gobernar Egipto, el país más rico y poderoso sobre la tierra. A los pies de unas colinas en Dar el-Bahari, cerca de la antigua ciudad de Tebas, se encuentra una obra maestra, el templo mortuorio de la reina Hatshepsut. Lo llamó el jardín de mi padre Amón, que fue el dios más poderoso de Tebas. El templo tuvo un jardín muy elegante, con árboles y arbustos verdes que adornaban sus rampas y columnas. En el santuario había adornos similares. Sin embargo, más que un templo parecía un edificio propagandístico de Hatshepsut con el que recalcaba su poder. En las paredes del templo se representaron escenas de Hatshepsut y su padre, Tutmés I, dándole el cargo de reina. Many of the scenes we have from Hatshepsut's mortuary temple at Dar el-Bahari present in kind of very idealized ways the nature of her kingship and really attempt to strengthen her claim. So this text that we have is not an historical document, but a document which was essentially fabricated by Hatshepsut in order to strengthen her claim to the kingship. En el templo de Karnak, Hatshepsut consolidó su poder al venerar a los dioses con los sacerdotes del templo de Amón. Se creía que la fuerza del faraón provenía del dios de estos sacerdotes, por lo que eran considerados muy poderosos. Aunque estos rituales no admitían a mujeres, Hatshepsut como reina podía participar en ellos.
En el exterior del templo, Hatshepsut construyó un espectacular obelisco con el que honoraba al dios del sol. Aunque no fue un líder militar, Hatshepsut destacó por sus expediciones comerciales hacia Punt, la actual Somalia. En el templo se representan sus flotas en el Mar Rojo mientras intercambian joyas e incienso para la reina. Los negocios de Hatshepsut eran administrados por un hombre del pueblo llamado Senenmut. Parece ser que Senenmut estuvo con Hatshepsut durante toda su vida. Algunas de sus estatuas le representan con la hija de Hatshepsut, la princesa Neferure. En aquella época empezaron a correr rumores sobre la gran fortuna de Senenmut. Se decía que esta era debida a las íntimas relaciones que mantenía con la reina. Senenmut construyó su tumba al lado del templo de Hatshepsut. Al construirla tan cerca del templo de la reina, aumentaron los rumores sobre su posible aventura amorosa. Hatshepsut murió en el 1483 a.C., pero las pruebas de su defunción desaparecieron misteriosamente. Se dice que Tutmés III, el chico al que apartó del trono, tuvo algo que ver con su muerte. Lo que sí es cierto es que la odiaba e hizo todo lo posible por destruir su espíritu. Esperó casi 20 años para llegar a ser faraón de Egipto. Durante más de 20 años se quedó a un lado y aparentó venerar a la reina que le había usurpado el trono. Se trata de Tutmés III, el niño que heredó el trono que le había arrebatado su tutora, la reina Hatshepsut. Con la muerte de Hatshepsut, Tutmés III heredó lo que le pertenecía. En el 1504 a.C. se convirtió en faraón de la 18ª dinastía. El joven Tutmés se entrenó para las campañas militares durante el reinado de Hatshepsut, época en que lo habían dejado de lado. Como otros nobles de la época, aprendió a disparar el arco y a conducir el carro por el desierto. En el segundo año de su reinado, Tutmés dio a conocer su destreza militar. Durante 18 años, Tutmés III se dedicó a dirigir batallas y campañas en la costa de Siria, que le llenaron de riquezas. Por este motivo, los historiadores lo comparan con Napoleón. Tutmosis is called the Napoleon of Egypt because he was one of the most successful military figures in the history of Egyptian kingship. He directed a whole series of major campaigns, many more than most pharaohs, in the Levant and in the Eastern Mediterranean, and he was directly involved in a great deal of those himself. Tutmés III embelleció y amplió muchos templos gracias a sus campañas, pero ninguno pudo superar la belleza del templo de Karnak en la antigua ciudad de Tebas. En la parte este del complejo, Tutmés III construyó el templo de su fiesta. Las columnas de este templo, con un diseño único, de formas inusuales, parecen representar los mástiles de su tienda militar. Las otras paredes y columnas tienen representaciones de la gran variedad de plantas y animales que el faraón trajo de Siria. Toda la construcción del templo fue supervisada por el visir del faraón, al que conocemos como Rekhmere. Esta pintura representa una escena en la que Rekhmere inspecciona a los obreros del rey que hacen ladrillos.
Además de ser un prolífico maestro de obras, Tutmés III fue un gran destructor. 20 años después de la muerte de Hatshepsut, él y un grupo de seguidores saquearon todo lo que perteneció a la reina y lo destruyeron. A Tutmés III le enfurecía pensar que esa mujer le había usurpado su lugar en el trono y ahora se vengaba. Destruyó las estatuas de su templo. Unas fueron decapitadas, otras despedazadas. Borraron la cara de la reina de los relieves en las paredes. Se eliminaron los recuerdos de su época en el trono. Y ni siquiera las estatuas de su visir y compañero, Senenmut, se libraron de ellos. Fue el equivalente antiguo a una quema de libros. Al eliminar su imagen y nombre, el faraón Tutmés III creyó eliminar su memoria e incluso su alma. Durante esta época, los faraones de la 18ª dinastía no lograron conservar entero ninguno de los monumentos de su cultura. Pero con más de 1000 años, la Esfinge de Gizeh había sido literalmente cubierta con la arena del desierto. En el 1490 a.C., un nuevo faraón, Tutmés IV, liberó a la Esfinge de la arena que la había estado cubriendo. La historia se encuentra en una tabla gigante que aún reposa entre las garras de esta gran bestia del desierto. What we see here is a reproduction of the Great Sphinx tablet. The inscription on the tablet begins here in the upper right and gives the date when it was set up in the king's reign. And then it recounts an extraordinary event that took place in his life. Further down here, where the king went out one day in order to hunt ostriches and lions in the desert beyond the pyramids. And taking a break from his hunting out in the western desert, he decided to take a nap underneath the shadow of the head of the Sphinx. El rey cuenta su sueño, en el que la Esfinge le habla mientras él duerme a su sombra. Mírame, Tutmés, hijo mío. Soy tu padre en el cielo. Te ofrezco un regalo. Gobernar en la tierra por encima de todos. Todo el territorio sobre el que el sol reposa será tuyo. Te daré mi alma y corazón para protegerte. Estoy enfermo, pues la arena del lugar sagrado en el que reposo me ha ahogado. And if you take care of my image, clear it away, tidy it up, and build a small shrine to it, then I shall cause you to become not only a king of Egypt, but one of the greatest kings that Egypt has known. Tutmés IV reinó en un Egipto estable y próspero durante 33 años. Sin embargo, rescatar de la arena a la Esfinge fue probablemente su mayor logro. Vino luego un tiempo de esplendor y abundancia. Durante 100 años, Egipto se bañó en oro y riquezas. Los antiguos egipcios experimentaron un derrame de talento artístico y devoción a un panteón de dioses. Pero tras esta época de ostentación, Egipto cayó en una crisis. Empezó bajo la figura distorsionada de un hombre que pronto consiguió el poder de un faraón.
El año 2532 a.C. anunció el gobierno del faraón Micerino. Micerino, que pertenecía a una familia de gobernadores, fue el quinto de su familia en heredar el trono durante la llamada Cuarta Dinastía. Hijo del faraón Kefren, Micerino probablemente heredó un reinado en que los colosales proyectos de construcción de sus antepasados habían puesto a prueba el poder de la autoridad real. El coste de reclutamiento y manutención de cientos de miles de obreros para construir las grandes pirámides quizás sería demasiado alto. El historiador griego Heródoto dejó constancia de que durante 106 años Egipto vivió sumido en la miseria debido a la clausura de todos los templos ordenada por Keops y Kefren para ganar más horas de trabajo. Retando los mandatos de su padre, se dice que Micerino reabrió los templos para que su pueblo volviera a la libre veneración. Los retratos de piedra que Micerino esculpió de sí mismo representan su bondad. Aquí se encuentra con... Sus monumentos parecen ser huellas de los mismos dioses. He aquí los secretos de una raza de reyes dioses cuyos nombres resuenan a través de los siglos. Los grandes faraones. En contraste con la moderna ciudad de El Cairo, encontramos la meseta de Gizeh. Su vasto complejo funerario incluía las pirámides de los faraones Keops y Kefren. Eran grandes monumentos dedicados al poder de sus constructores, pero también indicaban el final de una época. Después de casi 200 años construyendo grandes pirámides, el último faraón en Gizeh construyó una pirámide que no llegaba ni a un tercio del tamaño de sus vecinas. Los expertos aún siguen preguntándose ¿por qué? Egipto, faraones, segunda parte. Sus nobles tumbas contenían tesoros jamás igualados. Sus palacios han resistido milenios, construidos por los mejores arquitectos, artistas y expertos jamás sabidos. Descubra por qué se creía que este faraón era un herético que llevó su país al caos. O por qué este otro se llamaba Napoleón del antiguo Egipto. Y cómo un niño se convirtió en la figura más poderosa con 6 años. Los faraones, con ojos esculpidos en piedra, miran hacia el futuro. Sus caras encierran expresiones que transmiten un poderoso legado a los que les miran. Sus cuerpos, envueltos en lino, han viajado a través del tiempo y sus espíritus se reflejan en innumerables esculturas, dibujos y jeroglíficos. Más que realeza, los faraones eran un antiguo vínculo entre los mortales y los divinos. Sus poderosos logros inspiran temor y maravilla. Arena, desierto, viento, agua, los faraones. De la tumba de la civilización llegaron hombres y mujeres venerados como dioses en la tierra. Guiaron a su gente durante una época de gran creatividad, misticismo e intelecto, que constituyó una de las mayores culturas del mundo. Durante 3000 años gobernaron en el antiguo Egipto y construyeron grandes monumentos para ellos y sus dioses. Las pirámides de Gizeh, la Esfinge, los templos de Abidos, el Valle de los Reyes. Sus nombres reales, Ramsés, Cleopatra, Keops y Tutankamón, aún resuenan con poder legendario, riquezas, conquistas y escándalo.
Hubo faraones cuyas vidas están ahora enterradas en el misterio. Con la favorita de sus 3 esposas, Kham-Erer-Napti. En una muestra inusual de humanidad y compasión, su mujer le pasa un brazo por la cintura mientras reposa una de sus manos en el brazo del faraón. Según la leyenda, el benévolo gobierno de Micerino suponía una ofensa a los dioses. Estos habían decretado que el pueblo de Egipto debía estar oprimido durante 150 años. Los 2 reyes anteriores lo sabían, pero Micerino no. He was a good king, and he upset the gods because he was going against their prophecy. So they therefore said, in their revenge, if you like, right, we will just allow you to live for 6 years, and then we shall revert to the mayhem of the previous reigns. Well, Menkaure wasn't happy with this, and he decided that he would endeavour to cheat the gods. And the legends tell us that he called for the candles to be brought, and they were lit at night, so he lived night and day. De esta forma, Micerino podía doblar el tiempo que le habían concedido.